Muy bien, y como siempre, como cada sábado, tenemos un mensaje de la palabra de Dios para compartir con todos ustedes. El mensaje en esta noche está en San Mateo, capítulo 26, versículo 35. Y en esta parte el Señor anuncia cuando Pedro le iba a negar a Jesús. Y en el 35 dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, dijo Pedro. Y todos los discípulos, escuchen esto, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pasan las horas y vemos a Pedro negando al Señor. Pero ¿saben qué? Esta palabra no queda en vano, ya vamos a compartir un poquito más. Pero sigue el relato bíblico y dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Podemos ver a este hombre, a Jesús, en un estado diferente al que lo encontramos en el resto de la Biblia. Podemos ver a un Jesús triste. Él mismo dice: estoy muy triste, hasta la muerte. Y dice que caminando un poco, se postra sobre su rostro, en tierra. Y dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Siempre decimos que el Señor Jesús en este momento, Él estaba entregándose, estaba muriendo. Estaba muriendo a su propia voluntad. Quizás su voluntad era: por favor, si es posible, yo no quiero pasar por este trago amargo, por esta copa amarga. Si es posible, líbrame. Porque había angustia, porque había un alma que estaba pasando por un momento, podríamos decir, de gran estrés, porque sabía lo que se venía. Yo creo que nadie está feliz y tranquilo sabiendo que la hora de la muerte se acerca. Si bien era su sueño, como dice una canción de Alex Campos, era el sueño de morir. Si bien era para lo que el Padre lo había mandado. Si bien era el cumplimiento del propósito, el cumplimiento de todas las cosas, de las profecías. Si bien era lo que Jesús tenía que hacer. Pero no era fácil, porque Él era hombre también. Era todo hombre y todo Dios. Y en ese momento dice que estaba tan angustiado, hasta la muerte, dice la palabra. Pero me encanta la frase que Él suelta: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y podemos ver que en la vida cada uno de nosotros vamos a estar en una encrucijada quizás parecida a esta, no digo que igual, pero parecida. Y vamos a estar en un momento en el que debemos decir: bueno, es tiempo de morir. Es tiempo de morir a mí mismo, es tiempo de morir a mi voluntad. ¿Cuántos años de tu vida has estado invirtiendo para ti mismo y dejando a un lado y a un costado el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuántos años de tu vida has estado solamente viviendo dominado o quizás gobernado por los placeres y los deseos personales y has dejado de un lado ese llamado? Has dejado de un lado ese propósito por el cual Dios te creó y te trajo acá a la tierra. Has dejado por un lado de ser sal y luz. ¿Cuántos han dejado de ser sal y luz en este tiempo? Hemos venido
aquí, para esta hora, el Señor nos llamó para hacer sal y luz, para predicar este evangelio, para hacer esa levadura que leuda la masa, para cumplir un propósito. No estamos acá de balde porque sí, estamos acá por un llamado. Y si escuchaste la voz del Maestro cuando te dijo sígueme, entonces es tiempo de empezar a seguir y dejar todo atrás, de convertirnos en verdaderos discípulos del Señor y de empezar a caminar juntamente con Él. Así lo quisieron hacer los discípulos. Pedro unas horas antes le había dicho, Jesús, yo no te voy a negar, si es posible daré mi vida. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Sí, nosotros también, Jesús, daremos nuestra vida por ti, no te vamos a negar. Pasaron las horas y Pedro lo negó 3 veces. Pero ya vamos a ver qué pasa un poco más adelante. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El espíritu está dispuesto a obedecer. El espíritu está dispuesto a caminar en los propósitos, aunque eso signifique dar la vida. Pero la carne es débil. Era lo que le estaba pasando a Jesús. El espíritu de él estaba dispuesto a entregarlo todo. Era su propósito. Era el plan que tenía que llevar adelante. Estar dispuesto a darlo todo. Aún hasta su vida colgada en un madero. Pero ¿qué pasó? En ese momento su carne quizás dudó, titubeó y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice que vienen ahí, dice que otra vez él ora, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué tanto dice esta frase? Hágase tu voluntad. Muchas veces nosotros decimos, Señor, úsame, haz tu voluntad en mi vida, y quizás no tomamos la magnitud de lo que estamos diciendo. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle, aún hasta la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que el que quiera perder su vida, entonces la hallará. Pero el que la quiera ganar, entonces la perderá, porque aquellos que estén dispuestos a entregarlo todo, aquellos que estén dispuestos a no negarlo al Señor, encontrarán la recompensa, que es la vida eterna. Vino otra vez y los halló durmiendo, de nuevo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, 3 veces. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y luego lo arrestan. Y sabemos todo lo que pasa después. Es llevado entre los gobernadores, es condenado y es crucificado. Cuando estaba en la cruz, él suelta estas palabras, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dice que en un momento todo fue cumplido y él entrega su vida por todos nosotros. No queda muerto, todos sabemos que él resucitó. Al tercer día resucitó, es sentado a la diestra de Dios. Y dice que Él está ahí intercediendo por nosotros. Podemos ver la victoria de Cristo en la cruz. La victoria sobre la oscuridad. Cuando la luz vence a las tinieblas. Cuando el reino de Dios vence el reino de las tinieblas. Y todo lo que eso significa, la autoridad que tenemos en Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay herencia que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso nosotros en este tiempo tenemos la autoridad. Tenemos autoridad porque Cristo venció en la cruz. Pero yo veo acá a un Jesús orando al Padre, diciéndole, Padre, es difícil este momento. Yo no sé por qué situación están pasando cada uno de ustedes, y seguramente habrá situaciones difíciles en la vida que dirás, ay Señor, la verdad que no aguanto más,
necesito que me saques de esta. Pero la voluntad de Dios se deberá cumplir en nosotros. Vemos a Pedro un poco más adelante negando al Maestro, negándole 3 veces. Dice que él llora, se aparta. Jesús muere, resucita. Al tiempo le vuelve a aparecer a Pedro. Pedro estaba pescando, se había vuelto a esa vida de pescador. Quizás se había olvidado del llamado, de lo que Jesús le había dicho, pero una vez más, con ese amor, Jesús lo vuelve a llamar y le dice: Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. No quiero profundizar mucho acá porque hay muchísimo para hablar. La cuestión es que el Señor, cuando le pregunta 3 veces, le dice: apacienta mis corderos, mis ovejas, apaciéntalas. Le volvió a ratificar ese llamado que quizás Pedro ya se había olvidado, lo había dejado de lado. Y ese fuego que ardía en su interior se vuelve a encender. Jesús resucitado vuelve a encender un fuego que se había apagado, un fuego que se había enfriado, se vuelve a encender en la vida de Pedro. Y Pedro empieza a caminar. Luego todos sabemos lo que pasa en el libro de los Hechos. En el Pentecostés llega el Espíritu Santo, Pedro predica. ¿Y saben qué? Estas palabras que dijo Pedro, antes de negarlo, le dijo: Señor, si es necesario, yo voy a dar mi vida por ti. Dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y saben qué? Al final de la vida de cada uno de los discípulos, terminaron entregando sus vidas por causa de Cristo. Porque lo aprendieron de su Maestro. Porque estuvieron en el Getsemaní. Porque vieron cómo en los momentos de debilidad su Maestro oró a Dios y cómo Dios lo fortaleció. Porque vieron que su Maestro nunca dejó de lado el propósito, sino que lo llevó hasta el fin. Y ese fin significaba la muerte. Estos discípulos también hicieron lo mismo. Entregaron sus vidas. Esteban muere apedreado. Su túnica tirada a los pies de Pablo. Ahí, a los pies de Pablo. Un Pablo que perseguía a la iglesia, pero con el paso del tiempo, el Señor lo rescata. Y este hombre también entrega su vida por causa de Cristo. ¿Saben qué? Yo creo que en este tiempo tenemos que estar conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Y tenemos que tener conciencia de que hemos sido llamados en un propósito grande. Y que ese propósito no es color de rosa muchas veces. Porque por ahí nos pintan la cuestión de otro color. Como todo es color de rosa, acá es un glamour. Y nada que ver. Si queremos seguir las pisadas del Maestro, debemos estar dispuestos a entregarlo todo. Cuando digo todo, es todo. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Sé que hay noches de lloro, sé que hay noches de tristeza, sé que hay noches en las que uno se pone triste y uno llora por causa de lo que está viviendo, por las situaciones. Pero ¿saben qué? Nunca te olvides de ir al Getsemaní. Nunca te olvides de morir a ti mismo. Nunca te olvides de morir a tu voluntad. Nunca te olvides de que debemos tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Porque Él lo hizo, nosotros lo debemos hacer y la recompensa es muy grande. Es una vida eterna. Una vida eterna acompañados de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. No abandones. No abandones. Busca a Dios en los momentos difíciles porque Él te va a dar la fuerza para cumplir lo que te mandó a que cumplas.